Buenas noches a todos, bienvenidos al curso de hidrología. Buenas noches, Sever, Warwa, Gary, Kaiser, Liz, Mabel, Marina, René y Paola Judith. Buenas noches, estamos en la semana 14 del curso de hidrología. Buenas noches. Sí, buenas noches, Sever. Buenas noches a todos. Buenas noches, Liz, Mabel. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. El tema es tránsito de avenidas. Vamos a ver el tema de tránsito de avenidas. Cuando estamos en una estación de aforos, vemos de que en un punto determinado pasa un cierto caudal, en un tiempo determinado también. Luego vamos a otra estación más abajo y vamos a ver que la onda de esa avenida también cambia, porque a lo largo del trayecto del río, de un río, hay afluentes que ingresan al río, entonces eso hace que cambie la onda, porque si no hubieran afluentes en el río, de repente sería otro, otro comportamiento. Vamos a ver el objetivo, la introducción, la ecuación de almacenamiento, curvas características de embalses, tránsito de avenidas a través de embalses y conclusiones y un ejemplo. Los principales objetivos de esta clase son conocer los conceptos básicos de tránsito de avenidas y conocer la ecuación de almacenamiento, conocer las aplicaciones del tránsito de avenidas en proyectos. Una avenida es una corriente de agua de magnitud importante que ocurre como consecuencia de una tormenta. Un hidrograma de crecida refleja el movimiento de una onda al pasar por una estación. Es lo que le decía, cuando estamos en una estación, ahí se va a ver pasar a una onda de la tormenta. Es necesario tener presente que conforme la onda se mueve hacia aguas abajo, su forma cambia. Estos cambios se deben a la adición de agua de los tributarios, ya que las velocidades de los diversos puntos a lo largo de la onda no son las mismas. Ahí tenemos un gráfico. En ese gráfico vemos de que acá en la estación A tenemos una onda que pasa por nuestra estación A, que alcanza su pico, justo en la estación A alcanza su pico, pero vemos más atrás vienen otras ondas que alcanzan su pico aguas abajo y otras ondas luego más abajo que alcanzan su pico también más abajo. Y el pico de estas avenidas realmente va disminuyendo, ¿no? Las ondas de avenida se forman por aumento no uniforme del caudal del río por efecto de una tormenta importante. Para su estudio hay dos métodos disponibles, el método hidráulico y el método hidrológico.
Ecuación de almacenamiento. El tránsito de avenidas se basa en el principio de la conservación de masa, que está representada por la ecuación de continuidad que se expresa como ingreso menos salida, diferencial del almacenamiento con respecto al tiempo, donde Y es el caudal afluente, el caudal de entrada, O es el caudal de salida, S es el almacenamiento y D es el tiempo. Para tramos y tiempos cortos se puede expresar como el ingreso promedio. ¿Qué sería el ingreso promedio? Sería I sub 1 más I sub 2 entre 2. La salida promedio es salida 1 más salida 2 entre 2. El diferencial de almacenamiento es S2 menos S1 y el delta T es la diferencia del tiempo. La mayoría de los métodos hidrológicos están basados en esta ecuación. El factor más importante es la determinación del periodo delta T, o sea, el periodo de delta, el diferencial del tiempo. Se recomienda que este diferencial de tiempo esté comprendido entre un medio y un tercio del tiempo de viaje. Aquí vemos un ideograma de entrada y un ideograma de salida. Por ejemplo, tenemos un embalse, por ejemplo. En un embalse, cuando ingresa una gran avenida a un embalse, esa gran avenida que ingresa al embalse se va a laminar en el embalse y se va a disipar un poco y a reducir un poco su caudal cuando llega a la salida de la presa. Justamente cuando llega a la salida de la presa es cuando se debe diseñar allí un alivero de masías. Ese tránsito de avenida también se puede calcular en Excel o también se puede hacer en el modelamiento, en el GEC HMS. Nosotros ingresamos el caudal del ideograma de entrada y nos proporciona el ideograma de salida. El ideograma de salida, generalmente el pico del caudal de salida es generalmente menor que el ideograma de entrada. Y es con este caudal pico del ideograma de salida con el cual se debe diseñar un aliviadero de masías de una presa. Ese sería el caudal máximo que estaría descargando por el aliviadero de masías. Para ello se necesitan tener curvas características de los embalses. Para el diseño y operación de un embalse es necesario contar con la siguiente data. Registros hidrológicos, es decir, registro de caudales, de precipitación, de evaporación. Información topográfica. ¿Qué información topográfica necesitamos? Necesitamos curvas, la curva elevación volumen y elevación área. Esta curva principalmente, estas dos curvas son importantes porque permite calcular el área para diferentes alturas y esta curva también es importante porque permite calcular el volumen para diferentes elevaciones. Y cuando se utiliza esta metodología de tránsito de avenidas, es importante tener esta relación entre la elevación versus volumen. La curva elevación-área muestra la relación entre la elevación y el área cubierta por agua del vaso. Curva elevación-volumen muestra la relación entre la elevación y el volumen acumulado del agua en el vaso. Estas curvas son necesarias para estimar la altura de la presa. Con estas curvas, metodologías, estimamos la altura primero del agua del embalse, el tirante o la altura máxima del embalse. Acá podemos calcular para diferentes elevaciones cuál sería el volumen de sedimentos, el volumen muerto, cuál sería el volumen útil, cuál sería el volumen por pérdidas por evaporación, cuál sería el volumen referido al caudal
máximo que sale por el alveadero de Macías. ¿Y cuál sería el borde libre? Después de tener el nivel máximo de un embalse, hay que calcular el borde libre, que es el que se le da para seguridad, para evitar que el agua pueda rebosar a la corona de la presa. Y después, sumándola al borde libre, recién ahí tendríamos la altura total de la presa, desde el punto cero, donde está sentado en la base, hasta llegar al, a la altura que alcanzaría la máxima avenida que es descargada por el alviero de Macías. Entonces ahí tendría la altura máxima y el volumen máximo. Esta curva es necesaria para estimar la altura de la presa, estimar la capacidad de almacenamiento del embalse y desarrollar el tránsito de avenidas. Una onda de crecida o avenida en su paso a través de un embalse es atenuada o retardada cuando ingresa y se reparte en la superficie del reservorio. Aquí vemos, por ejemplo, un reservorio que tiene su área delimitada de laminación. Aquí se ha laminado el embalse. Si esta agua de acá se ha laminado porque ha ocupado todo todo el área del embalse, se lamina. Y debe salir a la salida debe diseñarse un vertedero de Macías, que es el caudal máximo que debe evacuarse, ¿no? Porque este es un caudal máximo el que ingresa. Entonces ese caudal máximo que ingresa se lamina acá, sale con un caudal menor, pero de todas maneras tiene que salir a través de este vertedero de Macías. El agua contenida en el embalse es gradualmente descargada a través de la compuerta de desagüe de fondo. Este alivero puede tener unas compuertas también, para que pueda, para que una vez que se abran, que se alcen, puedan salir. Pero también puede ser un vertedero que sea sin compuertas. Y entonces en ese caso libremente el agua sale, descarga. Eh, efecto del retardo de atenuación de un hidrograma ante la entrada y salida. El efecto es ese, ¿no? El que tenemos a la entrada un hidrograma de entrada, y a la salida tenemos este hidrograma que vemos que es atenuado y retardado, por lo tanto el caudal pico también disminuye. El tránsito de avenidas a través de embalses tiene por objetivo determinar el hidrograma de salida de una presa dado en un hidrograma de entrada. Algunas de sus aplicaciones son conocer el volumen de agua que pasará por la hora de excedencias, o sea, por el vertedero de Macías. Si la capacidad de las horas de desagüe son adecuadas para que cuando venga una avenida no ponga en riesgo la presa, no materiales y vidas humanas que se encuentran aguas abajo. Toda presa que se construye sobre un río se recomienda que tenga su vertedero de Macías, ¿no? Por la propia seguridad primero de la presa. Luego, eh, si hay aguas abajo,
población o áreas agrícolas. Si es que la presa no está bien diseñada, en tanto en altura de la presa como en el aliviadero de Macías, entonces eh, supongamos que ha sido subdimensionado el vertedero de Macías. Eso ha ocurrido, ha salido a la luz o se ha presentado durante el fenómeno del niño, que a veces se ha llenado un embalse y, y a veces el lavero de Macías es insuficiente, resulta a veces pequeño para, para un caudal mayor, ¿no? Para dimensionar la obra de excedencia, que conducirá el volumen de agua que sobrepase la capacidad de almacenamiento de la presa. Para calcular el nivel de aguas máximos extraordinarias y dimensionar la obra de desvío y ataguías. Tránsito de avenidas en embalses. Llevamos el tránsito de la piscina nivelada. Se utilizan estos términos que son conocidos. El I sub 1 es el ingreso de agua en el tiempo 1. El I más 1 es el ingreso del agua en el tiempo I más 1. Aquí el otro término es el almacenamiento. Dos veces almacenamiento entre delta T menos salida. Eh, el almacenamiento es, vamos a ver cómo se calcula luego el almacenamiento entre delta T. Estos términos y la salida, este es el almacenamiento en el tiempo I y esta es la salida en el tiempo I. Entonces, estos términos son conocidos. ¿Cuáles serían los términos desconocidos? Esta relación. Dos veces S entre delta T más la salida en el tiempo I más 1. Después que, después que el almacenamiento I más 1 y la salida I más 1 dependen de la elevación del nivel del agua, si se haya un valor para salida I más 1, tal que altura de I más 1 convertido en almacenamiento I más 1 satisfaga la ecuación, entonces se habrá resuelto la ecuación para S delta T. Es necesario trazar una gráfica auxiliar que relacione eh, dos veces almacenamiento delta T más salida con salida para un rango de elevación que se conoce como la curva indicadora de almacenamiento. Es necesario elaborar esa curva, que es dos veces almacenamiento delta T más salida versus la salida. Tránsito de avenidas en embalses. Para construir dicha gráfica se deben seguir los siguientes pasos. Se fija que el diferencial del tiempo que se usará para el cálculo. Se recomienda que el diferencial del tiempo que se use sea menor o igual a una décima parte del tiempo del pico del hidrograma de entrada. La relación dos veces almacenamiento entre delta T más salida versus la salida deberá cubrir el rango de variación de altura del nivel del agua que se espera ocurrirá durante el tránsito. Empezando desde la altura más pequeña, incrementándose esta hasta llegar al nivel más alto, se procede con los siguientes pasos. Se calcula la salida, con las ecuaciones respectivas de cabal de salida, por el vertedero de excedencias, y o comporta de Fogel, para el caso de estudio en particular. Se determina el almacenamiento con la curva
o la ecuación elevación-volumen de embalse. Y se calcula 2 veces almacenamiento entre delta T más cero, más salida. Este es O, la salida es O. Se regresa al punto 2 tantas veces como sea necesario hasta cubrir el rango de elevaciones. Se sugiere tener incrementos constantes en la elevación. Se dibuja la curva de los pares de datos, 2 veces almacenamiento entre delta T más salida, versus salida. Para realizar el tránsito de avenidas que se sigue el procedimiento, los siguientes pasos. Bueno, vamos a ver el paso. En las columnas 1, 2 y 3 son datos. Eh, columnas 1, 2 y 3 son datos. 1 es el tiempo, 2 es el delta tiempo y 3 es el ingreso, el tiempo 1, el tiempo Y. Se construye la columna 4, que es la suma consecutiva de la columna 3. Se construye la columna 4, que es la suma consecutiva de la columna 3. La columna 4 es ingreso 1, ingreso Y más ingreso Y más 1. En este caso, este es I sub 1 y este es I sub 2. Entonces, I sub 1 más I sub 2 sería 150. I sub 1 más 102 acá sería 450. I sub 1 más I2 sería 750. Y así sucesivamente. Con el resultado de la columna 6, con ayuda de la gráfica auxiliar, curva indicador de almacenamiento anteriormente calculado, se determina la velocidad de descarga para el siguiente periodo. La columna 5 se halla restando 2 veces la columna 7 de la columna 6. En realidad se requieren tres curvas. Alternativamente, la curva indicador de almacenamiento puede clasificarse también en función de las otras variables desconocidas. Curva indicador de almacenamiento en función de las variables desconocidas. Con lo que para cada delta t de cálculo se habrá resuelto los valores, ya sea de salida 2, salida 2 también es, o también de H2. Aquí vemos la curva eh, salida versus 2 veces almacenamiento entre t más salida. Acá tenemos la curva 2 veces almacenamiento entre t más la salida versus almacenamiento. Aquí es versus la salida y acá es versus almacenamiento. Y la tercera tenemos esta relación, 2 veces almacenamiento entre t más salida versus la altura. Por ejemplo, dice, efectuar el tránsito de avenidas a través de un embalse en la figura siguiente. Del diagrama entrada que se muestra en la tabla o el método de piscina nivelada. Veamos el tiempo y el ingreso 1 en la columna. Previamente se determina la curva elevación-volumen del embalse. Para una altura determinada, ¿cuál sería el volumen? ¿Tienen alguna pregunta o consulta?
Para el trabajo final está programado la semana 15, ¿no es cierto? Eh, para esa fecha el trabajo final debe presentarse en un archivo comprimido. Los grupos de trabajo deben presentar en un solo archivo comprimido. Todos sus archivos sí, deben estar dentro de ese archivo comprimido. ¿En, en qué? Tiene que presentarlo en Word, PDF, en Excel, los mapas, y si han utilizado algún software. La, el trabajo la presentación del trabajo sería en la primera sesión, porque en la segunda sesión corresponde la hora de práctica, que es el día viernes, ¿no? El día viernes sería la PC. El día martes, como hoy de la próxima semana, se presenta el trabajo y también se expone. Todos los grupos y todos los integrantes de los grupos deben exponer. Y el día viernes, que es la segunda hora de clase, ahí corresponde la PC3, la práctica 3. Ya muy bien, Paola. ¿Alguna otra pregunta tienen? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna, Iber? Entonces, para las próximas semanas, la primera hora de clase, que es el día martes, se expone y se entrega el trabajo final. Y para la segunda hora de clase, que es el día viernes, está programado la PC3. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en el punto 7 me pregunta Andrés. En el punto 7 del trabajo final, ¿qué se refiere al análisis de valores medios y máximos? Cuando se habla de valores medios, hablamos de valores medios, hablamos de los caudales promedio mensuales que se tienen registrados en el, en el lugar, en el ámbito en el lugar donde se ha proyectado, donde se proyecta una presa. Ahí se tienen que generar caudales. Le voy a explicar. Si tenemos una cuenca hidrográfica
Tenemos una cuenca hidrográfica aquí. Entonces, estos son los ríos. Supongamos lo siguiente. Que acá tenemos una estación de aforos. Una estación de aforos ahí. Y nuestro eje de presas está proyectado aquí. Entonces, si nuestro eje de presa está proyectado aquí, nuestro ámbito, nuestro ámbito de la microcuenca es todo esto. Entonces le damos el punto 1 aquí. Y acá un punto 2. Entonces en el punto 1, que es donde está la estación de aforos. Estación de aforos, una estación que mide los caudales, es una estación hidrológica que tiene datos de caudales. Entonces en el punto 1, ¿qué conocemos? Por ejemplo, conocemos el caudal, ¿no? Como primer dato, conocemos el caudal. ¿Qué otra cosa conocemos en el punto 1? Conocemos también, eh, tenemos que delimitar cuál es su ámbito de influencia, delimitar su microcuenca. Entonces, la delimitación de la microcuenca de esta estación sería así de esta manera. Ah, así, ¿no? El río está acá. Acá dijimos que estaba nuestro eje de presa. Y esta sería la delimitación de la microcuenca de la presa. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Ya en el punto 1 dijimos dónde está ubicada la estación de aforos en este río principal. Conocemos el caudal primeramente. Luego conocemos también, si delimitamos esta microcuenca, vamos a conocer el área. El área de la subcuenca de retención o de la microcuenca de retención. De la microcuenca de esta estación de aforos. ¿Cuál es su área que domina, que abarca, se delimita para ello las microcuencas? ¿Qué otro dato conocemos? Cerca de acá de esta estación de aforos tiene que haber datos de precipitaciones. Precipitaciones. Entonces, podemos conocer tres datos en el punto 1. Ahora en el punto 2, que es nuestro estudio, nuestro ámbito de estudio del punto 2. Aquí eh, podemos delimitar la microcuenca y ya conocemos el área, ¿no? Este es el área. Este es también igual el área.
¿Qué más podemos conocer acá? La precipitación, como la presa está ubicada en las zonas altas, es un poco difícil que haya datos de precipitación acá. Entonces, lo que se hace es tomar en cuenta la metodología de las isoyetas o polígono de Thyssen, para lo cual si trazamos isoyetas, que son las líneas de igual precipitación, podemos tenerlo así de esta manera, ¿no? Para ello requerimos tener estaciones, tener la mayor cantidad de estaciones pluviométricas. Entonces, podemos elegir como una precipitación representativa, una que pase por el ámbito de estudio de la presa. Puede ser esta isoyeta o puede ser una isoyeta intermedia. Entonces acá, el punto 2 ya podríamos conocer la precipitación también, porque podemos seleccionar una isoyeta que pase por el ámbito de la microcuenca de estudio. Entonces pues, tenemos también otro dato, la precipitación. El caudal conocemos el caudal aquí en la estación, pero aquí en este punto donde está proyectada la presa no conocemos el caudal, entonces el caudal es un dato, es una incógnita, perdón. Y una vez que, entonces acá tiene una relación, hay una ecuación de relación de transferencia hidrológica, en la cual relaciona el caudal, área de la microcuenca y la precipitación total anual, en este punto, por ejemplo. Y en el punto 2 tenemos el área, que lo podemos delimitar, la precipitación mediante las isoyetas, y nuestra incógnita sería el caudal. Aplicando el principio de transferencia hidrológica podemos encontrar el caudal. Una vez que hallamos el caudal, tenemos que hacer el análisis doble masa, ¿no? Análisis doble masa. Eh, y eso se hace con los caudales en el punto 2 que son generados. Esta es una serie de caudales. ¿Qué significa serie? Que tiene de varios periodos, ¿no? Si acá la estación no es- la estación tiene registro de caudales durante varios años, entonces ese mismo periodo que tiene esta estación lo tiene que generar aquí en el punto 2. O sea, el mismo periodo de los caudales de la estación se deben generar para este punto, ¿no? Y teniendo esa serie de caudales generados, hacemos el método de la curva masa. De todos los caudales promedios mensuales, sacamos el promedio anual, lo convertimos en volumen y hacemos la tabla, ¿no? Caudal, luego tenemos volumen anual, luego tenemos volumen acumulado y es con la columna de volumen acumulado que graficamos, ¿no? Y luego tenemos que encontrar cuál es el caudal seguro. El caudal seguro obviamente es el caudal promedio anual de la serie, caudal promedio anual. Esto es la serie generada, esto es la serie generada. ¿Alguna pregunta o consulta?
Así es, para caudales medios. No, la curva de análisis doble masa se hace con caudales medios. Por eso que ustedes, para hacer este análisis, el trabajo de doble masa, de curva masa es el término que se utiliza, ¿no? No es doble masa, porque es curva masa. Eso es lo que hemos visto para... eh, así es, para caudales medios se utiliza la curva masa. Y la curva masa se hace con caudales medios. Y es por eso que tenemos que generar caudales medios aquí, en este punto, en el punto de interés donde está ubicada nuestra presa. Ahí tenemos que generar los caudales medios. Pero tenemos que ayudarnos de una estación que esté aguas abajo para aplicar este método de la transferencia hidrológica y calcular acá la serie de caudales promedios mensuales. Y a esos caudales promedio mensuales le sacamos el caudal promedio anual. Y a ese promedio anual le calculamos el volumen. Y a ese volumen le calculamos el volumen acumulado. Entonces ahí se calcula el caudal seguro. Correcto, ahí se calcula el caudal seguro. Sí, así es. Para caudales máximos hemos visto que hay diferentes metodologías, ¿no? De caudales máximos tenemos el método racional. Para caudales máximos tenemos el método racional, que hemos visto, ¿no? Que el método racional, ¿no? Que es igual Q, una constante, creo que es 0.278, la constante. Creo que hay una constante, ¿no? Coeficientes correntía, intensidad y área. ¿Qué dice el manual del MTC, de hidrología, hidráulica y drenaje? Manual de hidrología del MTC. Dice lo siguiente. Si el área de la microcuenca es menor que 10 kilómetros cuadrados, se debe aplicar para calcular el caudal máximo, el método racional. Pero si el área es mayor o igual a 13 kilómetros cuadrados, perdón, este no es metros, es kilómetros. Si el área es mayor o igual a 13 kilómetros, entonces acá se utiliza el método racional, pero pero el método racional, el modificado, que está en el manual de hidrología hidráulica y drenaje, modificado. Esos son los criterios que dimos, ¿no? Si es menor de 10, el método racional. Y si es mayor de 13 kilómetros, el método racional modificado. ¿Alguna otra pregunta? Referente al ítem 7.5 de diseño de tormenta, el diseño de una tormenta, ustedes han visto cómo se presenta el diagrama de una tormenta, ¿no? Ustedes han visto cómo es el diagrama.
Ahí se presenta el histograma así, de esta manera. Donde la suma de las láminas, la suma de las láminas nos da la eh, precipitación para un determinado periodo de retorno. Por ejemplo, el caudal para un periodo de retorno de 100 años, supongamos. O también podemos tener la precipitación máxima para un determinado periodo de retorno. Precipitación máximas en 24 horas para diferentes periodos de retorno. Para diferentes periodos de retorno. Entonces, al tener precipitaciones máximas, por ejemplo, para un, periodo de retorno de 100 años, por ejemplo, 100 años. La precipitación máxima para un periodo de retorno de 100 años nos va a dar una lámina y esa precipitación máxima, eh, esa lámina que vamos a tener de precipitación máxima, tenemos luego que desdoblarla y dibujarla así de una manera que, como hemos visto en los ejemplos de la PPT, esas láminas que nos dan en la PPT son dibujadas así de una manera. Por ejemplo, si tuviéramos una presentación más en 24 horas, nos dan la presentación y supongamos, voy a borrar un momentito. Esta presentación máxima en 24 horas surge de un gráfico del dietograma. Supongamos la presentación sea de la presentación máxima para un TR de 100 años, supongamos. Es igual a 35 milímetros, ¿no? Supongamos, ¿no? Supongamos esta presentación máxima de 35 milímetros. Entonces, hacemos una tabla, el tiempo, 0, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y acá tenemos la otra columna que es la precipitación. Entonces, aquí vamos a tener valores, ¿no? El tiempo 0. Acá, por ejemplo, la precipitación puede ser 5, acá puede ser 15, acá puede ser 10 y acá puede ser 5. Y la suma total de esto da 55, o perdón, 35. Entonces ustedes ya han armado aquí una tormenta. Ya han armado un dietograma, ¿no? Teniendo en cuenta la precipitación máxima, perdón, sí, la precipitación máxima de 24 horas para un periodo de retorno de 100 años, que nos da este valor. Entonces de ahí ustedes arman esta tormenta, funcionando así este procedimiento.
tiempo y la precipitación de esta manera. Van ascendente hasta llegar a una precipitación pico alta y después vuelve a bajar. Y la sumatoria de todo esto nos debe dar esa lámina de agua. A mí me pregunta Ever, nosotros, por ejemplo, tenemos descargas promedio mensuales para una cantidad de 61 años de datos de nuestra estación media en nuestra microcuenca. Para realizar la curva más utilizo todos los datos de los 61 de 1956 a 2017. Claro, es necesario utilizar todos los datos para hacer la curva masa. Es necesario, eh, pero, pero no necesaria, bueno, en ese caso no necesariamente se puede utilizar todo, se puede utilizar el promedio, el periodo más crítico, por ejemplo. El periodo más seco se puede utilizar. Se puede utilizar un dato de 5 años de repente, en la cual se ha presentado, en esos 61 años, por ejemplo, se ha presentado un ciclo de sequía, por ejemplo. Entonces, ese sería el escenario más crítico y habría que tomar ese periodo. Puede ser 3 años, 5 años, en el cual se ha presentado las descargas más bajas. Entonces, tomamos como referencia esos datos del periodo seco, del periodo seco. Ah, entiendo, dice, pero entonces debo justificar esa parte. Sí, así es, se debe justificar. O sea, no necesariamente se tiene que tomar todo el registro de 61 años, sino solamente tomar en cuenta el periodo más crítico, que es el periodo donde los cabales son más bajos. Bien, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, aquí nos quedamos en la clase el día de hoy. Nos estamos viendo en la segunda hora de clase, que es el día viernes. Bien, entonces, muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias a todos entonces. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.